entiendo. Entonces, a lo que creo que le tenemos que apostar es a que los recursos se puedan destinar a las instituciones que requieren la capacidad y que requieren esa inyección de dinero para poder investigar, para poder conocer y de esa manera que se puedan deducir las responsabilidades que corresponden. Gracias, Rafael. Sandra Álvarez, a través de la transmisión en Facebook Live, menciona: es necesario fortalecer modelos comunitarios para la prevención. Esto implica establecer alianzas entre las autoridades y organizaciones de base comunitaria para hacer prevención local. ¿Es así, Omar Rivera, tomando en cuenta también la labor del CONAC en ese trabajo a nivel local? La consulta es sobre la necesidad de fortalecer modelos comunitarios para la prevención. ¿Cómo unimos esfuerzos también desde la ciudadanía? Mire, no hay duda que en el territorio la autoridad más próxima es la que puede tener un rol fundamental. Nosotros creemos, por ejemplo, en el papel importante de las municipalidades. Ahí hay una oportunidad extraordinaria para poder ejecutar acciones de prevención e involucrando a actores locales, organizaciones comunitarias como las iglesias, como las asociaciones de padres de familia, como tener un enfoque, por ejemplo, en los centros educativos. Ahí hay evidentemente una gran oportunidad, pero un extraordinario reto. Sin embargo, creemos que no hay duda que también se van a requerir recursos. Una forma importante de poder garantizar que estos recursos lleguen a las comunidades es descentralizándolos, reitero, a través de los gobiernos locales y a través de organizaciones no estatales, no solamente como ONG, sino como las iglesias y las organizaciones comunitarias que antes mencioné. Bien, voy a concluir esta ronda con dos preguntas más. La primera al abogado Kenneth Madrid y la última a doña Aurora Pineda. Les ruego a ambos que seamos breves en su respuesta. Abogado Madrid, Maribel Navarro consulta si se han realizado estudios de costeo de los casos judicializados y al mismo tiempo le consulto le canalizo una de las preguntas de nuestro auditorio. ¿Un modelo de justicia restaurativa para algunos delitos podría mejorar la respuesta a casos específicos? Bien, muchas gracias. En efecto, las preguntas que nos hacen para responder a la primera, se han realizado ya estudios y en el marco de la realización de varias situaciones de investigación donde ha realizado ASJ y junto con la Alianza por la Paz y la Justicia, ha tratado de ver las diferentes etapas del proceso penal, desde que se interpone la denuncia, los actores e intervinientes del proceso penal que se involucran en ello, como son los fiscales, bajo la dirección técnica de ellos, la investigación, asimismo como los jueces que intervienen en las diferentes etapas preparatoria e intermedia del proceso penal, como los jueces del Tribunal de Sentencia, y aún si la persona es condenada, en los procesos de ejecución y en eso contando los peritos, las víctimas que intervienen y todo el tiempo de todos los actores en esto, prácticamente un juicio, un proceso penal que inicia desde las etapas que he comentado hasta su finalización, costea alrededor de 525,000 lempiras en el juicio que culmina lo más rápido posible en un lapso de 6 meses. Para que tengan una idea todos los espectadores que nos están escuchando y viendo que prácticamente eso es lo que cuesta un juicio no complejo, sino expedito, muy rápido, donde todo está a la mano, para que vean ustedes cómo se distribuye el tiempo y qué tanto cuesta la justicia. La justicia es cara y la justicia permite también que podamos resolver las situaciones de los particulares. Cuando hablan de la justicia restaurativa, sí, en efecto, el derecho penal debe de ser el último eslabón de la cadena, sobre todo hablando en tema de homicidios. Lo más importante es conocer la verdad, lo más importante es encontrar para que la víctima tenga una paz social, pero en muchos casos se debe aplicar la justicia restaurativa, sobre todo lo más importante es la satisfacción de la víctima. La víctima debe ser el primer eslabón que debe llevar al proceso penal y sobre todo en los casos donde exige que debe haber una reparación civil derivada del delito. Ahí es donde la víctima debe tener una reparación satisfactoria y donde debe de aplicar también mucho de este tema. En el resto de los casos, que son ya derivados
casos que no son homicidios y donde no tiene que lidiar la vida de las personas, sobre todo en los delitos patrimoniales, sí opera la justicia restaurativa al 100%, como son robos, hurtos, sobre todo otro tipo de delitos también donde está ligado el Estado. Sí aplica esa justicia restaurativa donde lo que prima primordialmente, valga la redundancia, es que la persona vuelva a tener en su casa el objeto robado, vuelva a tener prácticamente un resarcimiento de lo que llevó y no necesariamente tener a una persona privada de libertad, lo cual no va a traer ningún beneficio a las familias, sino que más bien es resolver el problema. La persona que se le robó su televisor quiere que su televisor vuelva a su casa y al final el juez aplica medidas para vigilar a la persona que realizó este acto. Por ahí va encaminado el punto de la justicia restaurativa. Gracias, abogado Madrid. Concluyo con la intervención de doña Aurora Pineda. Más que preguntas, una breve reflexión, doña Aurora. Jenny Salgado nos dice que en los casos de violencia contra la mujer, muchos casos no llegan, en primer lugar, por la falta de cultura de la denuncia. En los casos en donde se presenta denuncia, muchas veces las víctimas, mientras se le da seguimiento a la denuncia, estas vuelven con su cónyuge. Y Giselle Díaz, a través de Facebook Live, nos dice que para bajar las estadísticas de violencia contra la mujer es necesario promover una cultura de cero violencia contra la mujer. Una breve reflexión sobre estas acotaciones de nuestro auditorio. No, claro, con mucho gusto. Mire, la mayor parte de las denuncias, ¿verdad?, quedan en solo denuncias. Y esto es lo lamentable, ¿verdad?, porque los sistemas de investigación y también de los sistemas de criminología no le dan seguimiento a la mayoría de las denuncias. Entonces la víctima está expuesta a que su agresor continúe en estos actos violentos y algunos pues terminan en homicidio. Continuando con las informaciones.